Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre bondadoso, celebramos ahora el recuerdo de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor, Cristo, tu Hijo, a través de su sufrimiento y su muerte en la cruz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. En 1532, 170 aventureros españoles llegaron a las costas del Imperio Inca. Los conquistadores se declararon víctimas de una extraña enfermedad. Una enfermedad del corazón, decían, para la que existía un remedio específico: el oro. Hoy, el oro ha desaparecido, lo mismo que el imperio de los incas. ¡Arriba! Los españoles vinieron buscando un tesoro y lo encontraron. Pero ¿y si los incas poseían un tesoro más valioso que el oro? Un tesoro que los españoles nunca encontraron. Los secretos de los incas. Cuando llegaron los españoles, el imperio inca contaba con más de 100.000 hombres armados, mientras que los españoles eran solo 170. No obstante, los frágilmente armados conquistadores exterminaron a 7.000 incas en su primer día de batalla. 40 incas por cada español. En 50 años, de una población total de 7 millones de personas, habían muerto 5 millones. ¿Cómo pudo un imperio con un tamaño y una sofisticación comparables a la del Imperio Romano ser derrotado con tanta facilidad? Según la versión oficial, la versión de los españoles, sucedió y punto. A 7.000 kilómetros de distancia y 400 años más tarde, el historiador Bill Sullivan leyó esta interpretación de los hechos cuando todavía era estudiante, y no le pareció satisfactoria. Durante más de 20 años, Sullivan ha realizado numerosos viajes desde su casa de Massachusetts hasta las montañas del Perú, en busca de una verdad más profunda. Estaba convencido de que detrás del choque militar tenía que haber una historia más profunda, un choque cultural, una colisión entre dos formas incompatibles de ver y de comprender el mundo. ¿Recuerda la primera película de Indiana Jones, cuando Indy está buscando a Marian por la casbah y aparece un guerrero sufí que empieza a ejecutar unos movimientos asombrosos con su sable e Indy le mira perplejo y le dispara? Eso es la conquista. Dos mundos completamente diferentes, con dos objetivos completamente diferentes. Y uno de los dos tenía que perder. Según Bill Sullivan, más importante aún que el poderío militar de los dos bandos, y la clave de todo lo que sucedió posteriormente, fue el estado psicológico de los incas. Toda su vida ha estado convencido de que si era capaz de penetrar en la mente inca y comprenderla, descubriría una historia más profunda sobre los últimos días de los incas. La clave de la investigación de Bill Sullivan era muy sencilla. Cuando los incas descubrieron que los bárbaros estaban a las puertas de su casa, cuando se dieron cuenta de que el final estaba cerca, ¿qué decidieron salvar? ¿Qué desearía uno que le sobreviviese en el futuro? ¿Cuál sería su tesoro más preciado? Para los españoles la respuesta era muy sencilla: el oro. Pero no el oro transformado en arte y belleza por los incas, sino el oro en lingotes. Todo el oro que saquearon lo fundieron. Solo unas cuantas joyas sobrevivieron a los hornos españoles. Bill cree que para los incas había un tesoro mucho más valioso que el oro, y cree que sabe dónde está escondido. Ha pasado 20 años estudiando las crónicas españolas de la conquista y cree que contienen un testimonio olvidado,
una mirada al interior de un mundo perdido. Y no una mirada que refleja todo aquello que han estudiado siempre los historiadores, es decir, los datos constatados sobre lo que los españoles hicieron y encontraron, sino todo aquello que subyace en las leyendas populares incas, también constatado en las crónicas, pero pasado absolutamente por alto durante siglos. Bill Sullivan es el único entre sus expertos colegas que cree que si son debidamente descifrados, los mitos revelan una historia del imperio inca tan secreta que solo conocían los altos sacerdotes incas. Él cree que los incas que contaron aquellas historias a los españoles lo hicieron porque querían que en el futuro alguien las descifrase y diese fe del siguiente testimonio. No somos salvajes, así es como éramos. Esto es lo que logramos, esto es en lo que creíamos, este es nuestro epitafio. A mí me parece que es una lástima que en esta época nos hayamos acostumbrado a pensar que los mensajes que nos han llegado del pasado a través de los mitos, en cierto sentido, carecen intrínsecamente de significado y que son simplemente una suerte de imágenes poéticas de los pueblos salvajes. Y es un error garrafal, porque ha habido momentos en los que yo he tenido la certeza de que estaba escuchando un mensaje que había sido encriptado hacía 1300, 2000 años y que debía ser comprendido. Estamos absolutamente en deuda con los incas porque nos han abierto una ventana desde donde podemos ver con absoluta claridad un camino al pasado. La historia nos cuenta la tragedia de los incas, un pueblo otrora orgulloso y posteriormente derrotado y humillado, cuya cultura fue totalmente aniquilada. Pero si Bill está en lo cierto, entonces estamos obligados a preguntarnos qué tipo de pueblo, en la desolación de la derrota, fue capaz de tener la entereza mental para dejar un mensaje al futuro en una botella que contenía ni más ni menos que su declaración del espíritu humano. Las investigaciones de Bill empezaron por donde todo historiador debe comenzar, por las crónicas de los españoles sobre sus viajes a través de las montañas. El país está muy poblado. Hay minas en muchas partes. También tienen reservas de gasolina y de maíz y de todas las demás necesidades. Sabemos que el imperio que encontraron tenía solo 90 años de antigüedad, pero era la última y más completa expresión de unas ideas culturales de casi 2000 años de antigüedad. Así que el mensaje en la botella podría ser la clave de 2000 años de historia de cultura andina. Las crónicas fueron escritas por sacerdotes, por soldados y por administradores de la corona española. Y, naturalmente, fueron narradas desde diferentes perspectivas. Los administradores estaban interesados en la localización de los recursos y en la descripción de las extensiones del imperio. Pero hay un factor humano que aparece en todas estas crónicas: la curiosidad y el asombro ante la sofisticación y la destreza en que se cimentaba el funcionamiento del imperio. Lo que descubrieron fue una cultura que en su áspero entorno de valles aislados había encontrado una forma de unificar pueblos dispares. El imperio inca, en su esplendor, se componía al menos de 100 grupos diferenciados que comerciaban entre sí pacíficamente. Se extendía desde Colombia hasta Chile y tenía una población de 7 millones de habitantes.
Los ideales de cooperación, principal base del imperio, constituían su verdadero genio. Ideales que habían mantenido los Andes en paz durante 800 años, algo que las agitadas tribus de Europa jamás habían conseguido. Y posiblemente nunca habríamos conocido todos aquellos logros de no haber sido por los españoles. En las crónicas, junto a los informes sobre el inventario imperial, los españoles también escribían lo que Bill considera la clave para comprender la cooperativa cultural de los Andes: sus mitos. Uno de los servicios más considerables que los españoles han hecho a la posteridad es el haber recogido aquellos mitos, prácticamente en toda su pureza. No intentaron comprenderlos y tampoco intentaron cristianizarlos o darles un tinte religioso occidental, porque querían que resultasen extraños y también querían que fuesen considerados algo ajeno. En muchos casos nos encontramos con cronistas que plasman de forma prístina un mito indio y luego concluyen afirmando cosas como: si esta gente no hubiese sido tan torpe y tan ciega y hubiese poseído una escala de valores, quizá no habría sido tan estúpida. Bill comenzó su proyecto viviendo 6 meses entre los indios, aprendiendo su lengua y sus creencias. Nunca presumió de que los mitos de los incas fuesen supersticiones carentes de significado. Había estudiado la muy controvertida hipótesis según la cual el conocimiento de la astronomía se había extendido por el planeta antes de que se empezase a escribir la historia, y que las grandes civilizaciones, desde China e India hasta Egipto, habían utilizado todas el mismo código para conservar el conocimiento de las estrellas en forma de mito. Y que estas antiguas culturas estaban obsesionadas con las estrellas porque veían un cielo que nosotros no vemos nunca. Mientras nosotros solo vemos la fracción que componen las estrellas más brillantes, ellos veían en su cielo impoluto la Vía Láctea en todo su esplendor. Si Bill era capaz de demostrar que en la astronomía había mitos codificados, podría reescribir la historia de la antigüedad. Él creía que la astronomía inca descendía de la tradición antigua y por lo tanto merecía ser motivo de estudio. Los incas eran la última rama de un viejo árbol que probablemente ya era viejo cuando se construyeron las pirámides. Yo estaba interesado en los mitos. Buscaba mitos porque estaba trabajando una hipótesis que afirmaba que los mitos contenían conocimientos astronómicos encriptados. Aunque la idea resultase poco convencional, Bill pensó que merecía ser investigada. Igual que los sacerdotes españoles habían hecho antes que él, Bill se acercó a los pueblos y recogió las historias de aquellos que todavía tenían conocimiento sobre los mitos y las estrellas. Y el primer mito con el que se encontró fue el mito de la creación. Hace mucho tiempo, en el lago Titicaca, apareció un hombre extraño, alto y con barba, con un bastón en la mano. Se acercó hasta la isla de Titicaca, que se encuentra en medio del lago, y desde allí ordenó al sol, a la luna y a las estrellas que se elevasen, y se elevaron. Y al mismo tiempo cogió arcilla e hizo modelos de hombre y de mujer, creando los ancestros de todas y cada una de las tribus de los Andes. Y a cada pareja le dio la lengua que iba a hablar, las canciones que iba a cantar, las semillas que iba a plantar y las danzas que iba a bailar. Luego les sopló su aliento y les dio vida, y les dijo que entrasen dentro de la tierra y construyesen sus diferentes hogares espirituales, y los construyeron debajo de manantiales, debajo de los árboles, en cuevas. Estos sitios se llaman pacarinas, que significa lugares del amanecer. Lo que resulta enormemente interesante en cuanto a este mito es que cuando aparecieron los españoles, descubrieron que en el mundo real estas ideas estaban extendidas a lo largo y ancho de los Andes. Cada tribu tenía una pacarina, un lugar del amanecer, y cada tribu tenía también una huaca. La huaca, que era un símbolo del linaje de los ancestros de cada tribu y tenía forma de animal o de pájaro, representaba una constelación de estrellas, así que cada grupo tribal de los Andes consideraba que procedía de las estrellas
y que cuando moría regresaba a la constelación celeste que correspondía a su huaca. Así que, metafóricamente, cada tribu en la Tierra es una constelación en el cielo. Este mito contiene un documento gráfico de la civilización andina, porque lo que está diciendo es que a pesar de las enormes diferencias existentes entre los pueblos, como el lenguaje y las costumbres, todos permanecen unidos como hijos de un creador común, igual que las estrellas, que a pesar de ser todas diferentes entre sí y de ocupar cada una un lugar específico en el cielo, todas ellas se mueven juntas en armonía. Bill estaba en lo cierto cuando afirmaba que el mito contenía conocimientos astronómicos y que la astronomía era la clave no solo del significado de los mitos, sino de los ideales andinos de cooperación. Para las gentes de los Andes, estas ideas astronómicas se reflejaban incluso en la vida diaria. A Dios se le llamaba el oso de la piedra del molino, el molino que molía el destino de la tierra. Él movía las estrellas en el cielo exactamente igual que movía el destino de la gente en la tierra. Pero cuando culturas tan diferentes entran en colisión, este tipo de sofisticación queda casi siempre difuminado entre los vencedores. Los hombres que conquistaron el imperio inca eran los hijos jóvenes de una nobleza pobre. No había futuro para ellos en España. Pero la Iglesia y el rey les habían concedido la gloria de la conquista. Para Dios era la conversión de los paganos. Para el rey, el oro y el imperio. Y para ellos, la aventura, la fortuna, el poder y la gloria. Esos eran los conquistadores. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. La Iglesia en España era la Iglesia de la Inquisición, poderosa, fanática y dogmática. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la Iglesia que insistía en que el sol giraba alrededor de la tierra y que perseguía a los no creyentes y los quemaba. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El Cordero de Dios que quita... La Iglesia estaba hambrienta de almas y el poder secular estaba hambriento de imperio. Dios y el rey tenían una causa común. Los ejércitos cristianos que habían expulsado a los musulmanes de Europa eran pagados con oro inca. Pizarro encabezó a los conquistadores contra los incas en los Andes. Cortés contra los aztecas en América Central. Cuando Pizarro llegó a Perú, había 7 millones de incas. 50 años después, habían muerto 5 millones. A medida que progresaba la conquista, los sacerdotes españoles empezaron a imponer a los incas el poderoso catolicismo con todo su odio a la astronomía. Empezaron a eliminar sistemáticamente las viejas creencias de los incas. Y
Y el hecho de que entre todas las cosas con las que habían cimentado los incas su cultura, la astronomía fuese precisamente un anatema para la Iglesia, fue solo una de las muchas ironías de la historia. Los sacerdotes españoles estaban particularmente interesados en la religión inca porque, evidentemente, querían destruirla y querían también conocer al enemigo. Se dictó sentencia de muerte contra todo aquel que tuviese algo que ver con la antigua religión, especialmente con la religión astronómica que asustaba realmente a los españoles. Los nativos eran perfectamente conscientes de lo que estaba en juego y al mismo tiempo decidieron contarnos aquellas historias porque sabían muy bien que éstas contenían la esencia de su civilización y que los mitos eran embarcaciones diseñadas para surcar los mares del tiempo. Tras años de investigaciones llevadas a cabo por Sullivan y otros colegas suyos, se ha comprobado que ha sobrevivido una cantidad sorprendente de conocimientos astronómicos incas. Después de 6 meses de trabajo a pie de campo en Perú y Bolivia, descubrí los nombres de las estrellas tal y como los conocen hoy los indios. Y también que la mayoría de indios que viven a lo largo de los Andes conocen por lo menos 12 constelaciones que utilizan para controlar sus cosechas anuales. Incluso hoy, la siembra del maíz se realiza tomando como referencia un grupo de estrellas, a las que nosotros llamamos Pléyades, y cuyo nombre indio hace referencia a un montón de semillas. Y es esta astronomía, después de años de investigación a pie de campo, la que Bill cree que ha encontrado codificada en los mitos. Una astronomía cuyo significado no comprendieron nunca los españoles ni los expertos que estudiaron posteriormente aquella cultura, y que, según él, contiene la clave del secreto del imperio inca. Hace mucho tiempo, según nos cuentan nuestros abuelos, había un pastor que subió muy arriba en las montañas a visitar a su rebaño, y cuando llegó allí, descubrió que no estaban comiendo ni bebiendo. En cambio, se pasaban la noche mirando hacia el cielo y vociferando. El pastor se enfadó y les preguntó: ¿qué os pasa? Os doy los mejores pastos, el agua más pura, y lo único que hacéis es vociferar a las estrellas. Entonces la llama le dijo al pastor: escúchame con mucha atención. Y el pastor se quedó muy sorprendido, porque era como si le hubiese hablado otro hombre. La llama le dijo: ¿ves esas estrellas que se elevan por encima del monte Yocacoto? Esas estrellas quieren decir que exactamente dentro de un mes la Tierra será destruida por un diluvio. El pastor creyó a la llama, cogió a su familia y se fue a la cumbre de la montaña más alta del mundo. Llegaron las lluvias y empezó a caer agua sin parar hasta que solo la punta de la montaña sobresalía por encima de ella. Para entonces, todos los animales, domésticos y salvajes, habían llegado también a la cima de la montaña. Se organizó tal aglomeración allí arriba que la zorra se cayó y se mojó la cola. Por eso hoy en día, la cola de las zorras es negra. Esta inverosímil historia es lo que Bill tenía que transformar en astronomía. Su punto de partida fue que durante sus años de trabajo a pie de campo, Sullivan había averiguado que los incas tenían constelaciones a las que llamaban la llama y la zorra. ¿Eran entonces las aventuras del mito códigos de los movimientos de las constelaciones de la llama y la zorra en el cielo? El único aspecto exclusivo de la astronomía andina es la utilización de cierto grupo de objetos, algo de lo que nosotros carecemos en nuestra astronomía.
Esos grupos se llaman constelaciones de nubes negras y son enormes nubes de polvo interestelar de la Vía Láctea que se muestran como puntos con una tonalidad oscura y que tienen formas diferentes y reciben nombres. Y la razón por la que esas nubes son exclusivas de esta región es la altitud. De hecho, gracias a las crónicas, sabemos que los sacerdotes astrónomos frecuentaban los mismos lugares que las llamas, que suelen vivir a unos 4.500 metros de altitud. Y a esa altitud el cielo resulta realmente asombroso y la Vía Láctea parece una luz de neón. Bueno, eso es una exageración, pero es verdad que la Vía Láctea brilla muchísimo. Y esas nubes están allí mismo, uno puede verlas. Empecé a pensar en el significado que podía tener una llama mirando y señalando hacia cierto grupo de estrellas. Y pensé, bueno, a lo mejor la llama estaba mirando hacia el punto por donde sale el sol, justo antes del amanecer, cuando se han extinguido las estrellas. Empecé a pensar que, visto desde esa perspectiva, era factible que la llama se pusiese por el este. Y de pronto se me ocurrió que el nombre de la montaña, Playa de Couto, que significa literalmente "el sol juega en esta montaña", posiblemente se trate de una generosa ofrenda relacionada con el acontecimiento conocido como salida helíaca, que es sencillamente la última estrella que se ve antes de que la luz del amanecer invada el firmamento. Así que de pronto me encontré con la imagen de la llama poniéndose por el oeste y las Pléyades saliendo por el este. Luego fui a echar un vistazo al planisferio y enseguida me di cuenta de que era cierto, que la llama se pone al mismo tiempo que salen las Pléyades. Por fin, el mito guardaba encriptado un dato astronómico, una instantánea concreta del cielo nocturno. Pero era difícil saber si las estrellas habían estado alguna vez en aquella posición. Porque con el paso de miles de años, las constelaciones se mueven imperceptiblemente a lo largo del cielo. Piscis se encontraba hace 1000 años donde hoy se encuentra Acuario. Este movimiento se denomina precesión. Así que para poder ver aquel cielo nocturno en concreto, tuvo que hacer retroceder el cielo en el tiempo. Bueno, para ser honesto, me costó 2 años empezar a sentirme moderadamente cómodo cuando cerraba los ojos e intentaba imaginar la Tierra dentro de la esfera fija de las estrellas, superponiendo después la eclíptica cruzando el cielo y formando después el ángulo con la Vía Láctea. Pero cuando intentaba poner todo aquello en funcionamiento utilizando fluctuaciones diseñadas previamente, mi circuito mental sufría una sobrecarga. Para hacer retroceder el tiempo necesitó la ayuda de expertos del planetario de Boston. Era la primera vez que ponía a prueba sus teorías. Me puse muy nervioso cuando entré en el planetario porque me había pasado 2 años dándole vueltas a la cabeza para que todo aquello cobrase sentido. Y realmente creía que lo había conseguido. Sentía que había dado en el clavo y si las cosas no funcionaban en el planetario me quedaría sin argumentos. Le dije al astrónomo que quería ver la salida helíaca de las Pléyades el 21 de mayo, que es exactamente un mes antes del solsticio. De modo que él empezó a desplazar, a girar el aparato. Y cuando llegó a 650 años después de Cristo me dijo, esa es su fecha, un milagro más de la ciencia moderna. Me quedé petrificado. Y allí estaban las Pléyades, sobre el horizonte, en el momento en que salía el sol, exactamente como lo describía el mito. Claro que también podía tratarse de una afortunada coincidencia. Si el mito hace referencia al solsticio de junio, convenía contrastarlo con el de diciembre. Le dije al astrónomo que me gustaría ver la salida helíaca de la Vía Láctea en el solsticio de diciembre del año 650 después de Cristo. Y allí estaba la zorra, elevándose por encima del horizonte, con la cola oculta, y como cuenta el mito, su cola estaba en el agua y por eso la cola de las zorras es negra. Así que aquel cielo nocturno había existido. Bill sabía que estaba contemplando las estrellas exactamente igual que las habían contemplado los sacerdotes andinos en el año 650 después de Cristo. La siguiente pregunta era,
¿Qué habían visto en el solsticio de junio para encriptarlo en un mito? ¿Era el mito la representación de algún acontecimiento que querían conmemorar? ¿Había sucedido algo en aquella fecha? Lo que descubrimos fue que por primera vez en unos 800 años, la Vía Láctea había dejado de ser visible en el horizonte. Muy bien, ¿y qué? La verdad es que la Vía Láctea tenía una importancia suprema en el pensamiento cosmológico andino. En lengua quechua, Vía Láctea se dice Mayou, que significa río, y ese gran río celeste se consideraba como un puente que unía el mundo humano con los mundos sobrenaturales, la tierra de los dioses con la tierra de los ancestros. Así que, en términos cosmológicos, los acontecimientos del año 650 después de Cristo significaban que el acceso a la región del cielo donde se encontraba la tierra de los dioses había desaparecido. Significaba que los dioses habían abandonado la tierra y habían vuelto al lugar de los dioses, o en términos metafóricos, que la civilización andina iba a sufrir un cataclismo. Y la civilización andina había sufrido una catástrofe en el año 650 después de Cristo. Los datos arqueológicos de aquel año testimonian el principio de una guerra civil que duró 800 años. La larga era de la convivencia en armonía que había comenzado en el año 200 a.C. y que había quedado plasmada en el mito de la creación había terminado, y el nuevo mito marcaba aquella frontera. Yo empecé a tener una sensación de extrañeza y al mismo tiempo una sensación de incomodidad, porque los dos acontecimientos encajaban a la perfección. Y pensé que cualquier persona escéptica diría que yo había estado jugueteando en el planetario hasta que había conseguido la fecha que me interesaba. Pero, bueno, en primer lugar, no fue así como sucedió. Y en segundo lugar, más tarde, el segundo mito corroboraba mi teoría desde una perspectiva completamente distinta. Finalmente, después de 5 años de metódicos estudios, Bill Sullivan sintió que había conseguido vislumbrar por primera vez la mente de los incas. Estaba empezando a comprender su forma de concebir el mundo. Era el primer paso en la reconstrucción de la historia y la cultura incas. Los incas tenían ciudades y pueblos, pagaban impuestos y tenían leyes y seguridad social. Cuando terminaron los 800 años de guerra civil, la paz y la abundancia regresaron a los Andes. Los incas respetaban las diferencias religiosas y étnicas. El dinero que recaudaban con los impuestos lo utilizaban para alimentar a los pobres. Y todas las cosas que hacían a nivel práctico estaban relacionadas con sus mitos y sus creencias religiosas. La tesis de Bill afirmaba que todo aquello estaba relacionado también con la astronomía, pero hasta la fecha solo había descifrado en los mitos a personas y animales. Pero muchos mitos incas hablaban del dios Viracocha. ¿Podrían los mitos sobre sus dioses ser descifrados también astronómicamente? ¿O al llegar a este punto las teorías de Bill se encontrarían con un muro de piedra? El segundo mito que encontré consistía en una descripción de los últimos días de Huayracocha en la Tierra. Cuando el dios envejeció, llegó a un lugar donde conoció a un hombre llamado Manzana Caída, que era el padre de Malto Carpa. Malto Carpa es el legendario primer emperador inca. Siendo ya muy viejo y estando dispuesto a abandonar la tierra, le entregó un trozo de su bastón a Malto Carpa y acto seguido abandonó la tierra por un río llamado Chapamaca. Yo sabía que la tercera regla del lenguaje técnico de los mitos es que los dioses son planetas.
Si los dioses eran realmente planetas, posiblemente Bill sería capaz de transformar la historia de un dios y un rey en una historia de planetas. Él sabía que Viracocha era Saturno y que los incas se consideraban a sí mismos regentes de Júpiter. De modo que todo un encuentro mítico entre un dios y un rey tenía que ser obligatoriamente una conjunción de los planetas Saturno y Júpiter. Cuando tuve las tablas astronómicas en mis manos, empecé a buscar una conjunción de Saturno con Júpiter que hubiese tenido lugar alrededor del año 650 después de Cristo. Saturno y Júpiter entran en conjunción una vez cada 20 años, así que no es tan importante encontrar una conjunción. Pero cuando abrí el libro, descubrí que hubo una conjunción exactamente en el año 650 después de Cristo, a la hora del crepúsculo en Géminis, que es precisamente donde está localizada cosmológicamente la entrada a la tierra de los dioses. Así que parecía evidente que el segundo mito confirmaba completamente el mito del diluvio de la llama en términos planetarios. De modo que, en pocas palabras, en la tarde del solsticio de junio del año 650 después de Cristo, se produjo una conjunción de Saturno y Júpiter a la hora del crepúsculo. Y a la mañana siguiente, quien contemplase la salida del sol vería claramente que la Vía Láctea había desaparecido con el sol del solsticio y que había llegado el momento de que el viejo dios abandonase la tierra, puesto que el puente que conducía a la tierra de los dioses había desaparecido. Así que los dioses de los mitos estaban relacionados con la astronomía, y el segundo mito marcaba también los acontecimientos del año 650 después de Cristo. Cuando me levanté del suelo y volví a sentarme en la silla, tuve la sensación de que acababa de realizar un largo y esclarecedor viaje en el tiempo, partiendo del año 650 después de Cristo. Los dos mitos le estaban indicando que para los incas, los movimientos del cielo estaban ligados paralelamente a una serie de cataclismos en la Tierra. Es un hecho constatado, que cualquier arqueólogo suscribiría, que desde el año 200 después de Cristo hasta la conquista de los españoles, cada vez que aparecía o desaparecía la Vía Láctea, tenían lugar los acontecimientos arqueológicamente constatados más significativos en la cultura andina. Y yo creo que los incas eran perfectamente conscientes de aquella coincidencia. Los incas estaban convencidos de que la astronomía era la clave de su futuro, según se demuestra por las coincidencias que existen entre la astronomía y los acontecimientos arqueológicos constatados posteriormente. Para los incas, el movimiento lento del cielo estaba ligado a la maquinaria del destino que molía un siglo tras otro aquí en la Tierra. Fui dándome cada vez más cuenta de que había una extraña serie de correspondencias entre la posición que ocupaba la Vía Láctea en los solsticios y el desarrollo de la historia andina. Y yo no soy astrólogo, no sé nada de astrología, y no estoy particularmente interesado en la astrología, pero debo decir que si se le pregunta a un experto en esa materia, como eran sin duda los sacerdotes astrólogos de los Andes, afirmará que aquellas coincidencias anuales no podían haber pasado desapercibidas para ellos. Sabemos que el interés de la cultura andina en las estrellas era muy antiguo, y no se debía solo a que se trataba del espectáculo luminotécnico más maravilloso que existe. No se debía exclusivamente a que a esa altitud la Vía Láctea es especialmente brillante y todas las estrellas son claramente visibles. Yo creo que va más allá de eso. Creo que tiene que ver más con la necesidad humana de comprender los dibujos que se forman en el cielo. Yo creo que era eso lo que les interesaba a los incas y a todos los pueblos de los Andes. Querían explicar la Tierra basándose en el cielo. Los incas, como todos los seres humanos, no querían vivir en un mundo sin significado. Querían vivir en un mundo que tuviese un propósito, el propósito de Dios. Pero lo que hacía diferentes a los incas era su firme creencia de que podían leer aquel sentido en el cielo, algo que finalmente acabó siendo su trágico error. Bill sabe ahora que el interés que los incas tenían en el desarrollo de su propio destino fue lo que les hizo ver a los españoles no como lo que realmente eran, sino como una parte más del propósito de Dios. Este es el dato que se ha pasado por alto en la historia convencional. Esta es la clave para revelar una historia más profunda.
La crónica tradicional de la conquista es una de las experiencias más surreales por las que puede pasar cualquier persona interesada en la historia. No cabe duda que los españoles pudieron ser frenados en cualquier punto de su ruta de ascenso a los Andes y que, por alguna razón, el emperador inca no ordenó que se les detuviese. Incluso los españoles empezaron a preguntarse por qué no les atacaban. El camino era tan malo que podían habernos destruido fácilmente en muchos lugares. Por muy diestros que hubiésemos sido, no podríamos haber utilizado los caballos en los caminos, y fuera de los caminos no podíamos hacer uso de los caballos ni de los soldados de a pie. Conocemos muy poco la mente inca. Nadie sabe con seguridad por qué el jefe inca Atahualpa no aplastó a los españoles cuando eran vulnerables. Pero lo que sí sabemos es que 100 años antes de que llegasen los españoles, el emperador inca había profetizado que solo habría 5 emperadores más y que después la forma de vida y la cultura incas serían totalmente destruidas. El 5.º emperador, cuya catástrofe auguraba la profecía, era el gobernante del pueblo inca cuando llegaron los españoles. Lo que no complace a los historiadores sobre la profecía es que parece que los incas se inventaron la historia después de ser derrotados por los españoles para justificar su derrota. Yo tardé mucho tiempo en decidir si aquella profecía era factible o verosímil, o si, como ellos afirmaban, no fue más que una excusa para justificar la derrota inventada después. Pero yo, finalmente, descubrí otro mito muy particular que contaba esta historia. En el cielo hay una llama situada en el centro de la Vía Láctea. Y todas las noches esa llama se acerca al río y bebe toda el agua del río, porque si no lo hiciese, toda la tierra sería destruida por un diluvio. Aquella historia fue el motivo que me indujo a contemplar lo que acontecía en el cielo con la llama en 1432. En términos físicos, ocurría lo siguiente. Si uno se pone en su lugar y mira hacia el este, lo que ellos veían era que a medida que pasaba el tiempo, por el lugar por donde salía el sol, la Vía Láctea empezaba a desplazarse en esta dirección. Y en la época en que Viracocha hizo su profecía, solo faltaban 100 años para que la Vía Láctea desapareciese con el sol. Para el pensamiento inca, solamente si el sol sale por el mismo lugar por donde la Vía Láctea cruza el horizonte, punto marcado por la constelación de la llama, pueden sus rayos formar un puente físico desde el cielo a la tierra. Físicamente eso no tiene ningún significado para nosotros, pero cosmológicamente sí significaba algo para los incas, porque la Vía Láctea estaba considerada el gran puente que conectaba a los dioses con los vivos y los muertos. Los incas creían que dependían de las relaciones con los dioses y los ancestros. Y Bill comprendió que los incas habían visto un horrible paralelismo. La pérdida de la conexión con la tierra de los dioses en el año 650 después de Cristo produjo una guerra civil que duró siglos. 800 años más tarde se iba a perder la conexión con la tierra de los ancestros. ¿Qué catástrofe provocaría esa pérdida? Observé lo que había ocurrido en el solsticio de diciembre de 1432 y me encontré con que había una mínima porción de la Vía Láctea conectada al punto del horizonte por donde nace el sol del solsticio. Y observé su movimiento a lo largo de un siglo hasta el momento de la conquista, cuando tuvo lugar el cataclismo final. La Vía Láctea perdió el contacto con el sol naciente del solsticio justo en el momento en que llegaron los españoles. El 15 de noviembre de 1532, 170 españoles se enfrentaron finalmente a un ejército de 40.000 incas. Nunca pensamos que los indios pudiesen tener un ejército tan poderoso. Hasta entonces nunca se había visto nada parecido en los Andes. Estábamos todos aterrados. Casi nadie dormía. Yo vi a muchos españoles orinarse encima de miedo, sin siquiera darse cuenta.
batalla decisiva murieron 7000 incas en un solo día. No levantaron una sola arma para defenderse. Para los incas, la profecía se había hecho sencillamente realidad. Los españoles no eran más que un mero instrumento del destino. Después de la batalla de Cajamarca, muy pocas cosas quedaron en pie entre las posiciones españolas y el corazón del imperio inca, la ciudad santa de Cuzco. Todos los templos incas que tenían incrustaciones de oro fueron saqueados y demolidos. Lo único que queda son sus magníficos cimientos. Y para proclamar la consumación de su victoria, los españoles construyeron sus iglesias encima de ellos. El rey y sus ejércitos habían obtenido los beneficios de su victoria. Ahora la iglesia quería los suyos. Ahora había que batallar para conseguir la mente y el corazón de los incas. Y para que la victoria fuese completa, había que suprimir la vieja religión e imponer el catolicismo. Para los españoles la victoria fue completa. La iglesia había recogido sus almas y el rey había conseguido el oro y el imperio. Y en la colisión cultural, los incas perdieron, engullidos por la marea emergente del progreso. Pero Bill sabía que la historia en realidad no era tan simple. Los incas y su cultura nunca desaparecieron por completo. La batalla por conseguir sus corazones y sus mentes nunca se había ganado del todo. Los españoles habían escrito la crónica de la historia desde el punto de vista del vencedor. Pero Bill había descubierto que antes de la llegada de los españoles, los incas creían que su perdición estaba escrita en las estrellas y por lo tanto, aquello había constituido solo una parte de su tragedia.